Buen día, muchachos. Ingeniero, Buen día, Johnny, Dainor, buen día. Bueno, ya hemos esperado los 5 minutos reglamentarios, digamos. Empezaremos con la clase porque hoy sí que es un poco árido y largo. A ver, empezaremos, muchachos, con la clase. Voy a compartir pantalla. Bueno, voy a agrandar un poco para que vean mejor. Ahí se logra ver bien, ¿no ve? Ya, gracias. Bueno, entonces la anterior clase habíamos visto cuando el canal cambia sus dimensiones debido a que la solera aumentaba o disminuía, ¿no ve? Hoy vamos a ver cuando el canal cambia sus dimensiones, pero ya la solera no está variando, lo que varía es el ancho del canal, es decir, que puede aumentar o bien disminuir, o sea, más o menos me refiero a esto. Si tenemos un canal, puede aumentar, otra vez es gradual, no es brusco, solo que no estoy dibujando bien. Digamos, este es visto en planta, ¿no ves? Se visto en planta. Entonces, acá tiene un ancho B y en la sección 2, esta es la sección 1, digamos, esta es la sección 2, aquí tiene un ancho B', ¿ya? Entonces puede ser de esa manera o bien también se puede angostar, o sea, puede ser más angosto, ¿no ve? Y lo mismo, acá B y acá B'. Entonces, lógicamente que debido a que varía el ancho del canal, entonces va a variar el tirante aguas abajo, digamos, si el sentido de la corriente siempre es este, de izquierda a derecha, si es el sentido de la corriente, entonces en la sección 1 tendrá un cierto tirante y lógicamente debido a que el ancho ha variado en la sección 2 va a tener otro tirante, ¿ya? Pero es gradual, o sea, otra vez eso quiero que entiendan que el cambio es gradual, no es brusco, no es como si fuera, digamos, así, ¿no ven? No es así brusco, es gradual. ¿Ya? Bueno, entonces lo que queremos conocer es cómo va a variar el tirante. Entonces, tal como hicimos en la anterior clase, vamos a derivar la ecuación de la energía en el sentido X. Lo único que ahora hay que tener en cuenta que si bien sabemos que el caudal se mantiene constante, o sea, el caudal total, digamos, caudal es constante, pero si el ancho varía, el caudal unitario también tiene que variar, ¿no? Para que el producto se mantenga constante, es decir, que si el ancho está variando, este ancho varía, entonces el caudal unitario también tiene que variar para que esto siga constante, ¿no ve? Eso es fundamental que entiendan. Entonces lo que vamos a hacer, vamos a derivar, sabemos que caudal es ancho por caudal unitario. Vamos a derivar esto porque vamos a necesitar después en la demostración de las fórmulas este valor que vamos a determinar. Entonces sabemos acá, voy a cambiar de color, digamos. Esto sabemos que como es constante, esto va a ser cero, ¿no? La derivada. Entonces, de acá derivando el caudal B por la derivada del caudal sobre X y el otro la inversa, ¿no? Esto es simplemente la derivada de esta ecuación. Entonces de ahí despejamos y vamos a tener esta ecuacióncita que lo voy a llamar ecuación 1, por decir algo.
que después vamos a necesitar y les voy a decir, la ecuación 1 vamos a reemplazar acá, ¿ya? Entonces, hasta ahí no hay ningún problema. Por otro lado, para canal rectangular, sabemos que la velocidad es caudal sobre área. Entonces, lógicamente que el caudal es caudal unitario por el ancho y el área es el ancho por el tirante. Entonces, estos anchos se pueden ir y la velocidad simplemente va a ser caudal unitario sobre tirante. ¿No ve? Eso. O sea que velocidad es caudal unitario sobre tirante. Entonces, regresando a esta ecuación de la ecuación de la energía, derivando todo y en vez de la velocidad estamos poniendo que como es velocidad sobre 2g al cuadrado, lo único que estoy diciendo la velocidad estoy poniendo al cuadrado, q cuadrado sobre y cuadrado, ¿no ve? Porque velocidad es caudal sobre. Entonces es esto que estoy poniendo. Todo otra vez derivamos todo, o sea, esta parte, bueno, como es gradual la variación, esto va a tender a cero, ¿no? O sea, vamos a decir que es despreciable la pérdida de energía. Bueno, pero los otros términos de z sobre dx, de y sobre dx, y la derivada de esto está acá. ¿No ve? Entonces derivamos, y ahora sí, este valorcito de q sobre dx, ya lo hemos terminado antes que hemos llamado ecuación 1, ¿no ve? Esta ecuación 1 es eso y voy a reemplazar la ecuación 1. Estoy reemplazando acá. Esta es la ecuación 1, ¿no ve? Entonces, estoy reemplazando ahí y haciendo los cálculos nos da todo esto. Sabemos por qué número, todo esto sabemos que es el número de Froude, ¿no ve? Este es el número de Froude elevado al cuadrado, porque si recuerdan, la velocidad, mejor dicho, esto está, ¿verdad? El número de Froude, si recuerdan, o sea, el número de Froude es la velocidad sobre raíz de g sobre d. Pero hemos dicho que la velocidad para secciones rectangulares q sobre y. Y también sabemos que d es a sobre t. Como es sección rectangular, tenemos que este es y, raíz de g, a es b por y el t es igual a b, mejor dicho, ¿no? Entonces, esto se va con esto, y de esta manera queda que el número de Froude al cuadrado había sido q cuadrado, elevando ambos miembros, ¿no ves? G por y q. ¿Qué es esto que está acá arriba? Entonces, ¿no ven? Entonces acá, esto que estoy marcando. Ahora, esta otra parte también podemos hacer de manera que, para que sea esto mismo, q cuadrado g y q, voy a multiplicar y dividir por y. O sea, voy a multiplicar y dividir por y para que quede, y queda de esta manera, ¿no? El número de Froude al cuadrado y sobre b. Simplemente haciendo unos artificios matemáticos para que nos dé lo que estamos buscando. Entonces, esta derivada de acá había sido todo esto que estoy leyendo, que voy a poner, bueno, así nomás lo dejaré. Entonces, eso es todo esto de acá, ¿no? Entonces, reemplazo acá, hemos dicho que esto es 0, o muy próximo a 0. Como el canal es casi horizontal, esto también es 0, y nos queda que la ecuación, reemplazando los valores, es todo esto, y ordenando un poco, tenemos esta ecuación que es la que nos interesa. Esta ecuación la que nos permite ver cómo va a variar el tirante en el sentido X, ¿ya? Esa es la importante, es la ecuación que nos importa cuando el ancho varía. Entonces,
tal como hicimos en anterior clase, de cuando la solera variaba, había 4 casos, lo mismo pasa acá, o sea, hay 4 subcasos, ¿no ve? Uno, cuando el ancho varía, como estamos viendo acá en la figurita, y en la sección 1, el número de Freud es menor a 1, es decir, que es subcrítico. Este es el primer caso, ¿no ve? Flujo subcrítico, el ancho varía. El segundo caso va a ser flujo supercrítico. Si quieren, vamos a bajar un poquito. El flujo supercrítico y el ancho varía. Otra vez, acá, en esto va a ser supercrítico aquí. Y el ancho varía. El tercer caso va a ser subcrítico y el ancho disminuye. Y finalmente el cuarto caso, supercrítico y el ancho disminuye. ¿No ve? Ah, no, en este, ¿con qué opción está? Ah, no, este está mal, ¿no? El ancho tiene que aumentar. Este es la cuarta posibilidad, ¿no ve? Porque estamos repitiendo acá, el tirante disminuye, a ver, voy a ver. El tirante, a ver un momentito, por favor. Contracción y el régimen supercrítico. Contracción, ves, estás repitiendo el caso 3 y el caso 4. Entonces el caso 4 es aumenta el ancho, o sea, no tiene que, entonces tiene que ser, digamos así, ¿no? Tiene que aumentar. Eso estoy viendo. Voy a revisar eso después con calma. Pero no puede ser igual. Ahorita el caso 3 y el 4 casos están los dos disminuyendo, tiene que aumentar, ¿no? Ya. Bueno, pero de todas maneras lo que nos importa, vamos a ver, tal como hicimos en la anterior clase, esta es la ecuación que hemos determinado, que está acá, con asterisco, que es esto mismo, ¿no ve? Entonces, esto es simplemente para ver cómo va a variar el tirante, aguas abajo, cómo va a variar el tirante. Entonces, acá estamos viendo que el primer caso, que el ancho aumenta y el número de Freud es subcrítico. O sea, es menor a 1, mejor dicho. Entonces, el flujo es subcrítico. En esta sección que estoy reemplazándose en la sección 1, es subcrítico. ¿Ya? Entonces, si vemos, si el número de Freud es subcrítico, es decir, menor a 1, si es menor a 1, entonces todo esto lógicamente que va a ser positivo. Lo único que nos interesa es el signo. Esto es positivo. Acá, si el ancho aumenta, es mayor a 0, esto también es positivo. Entonces, para que esta ecuación se cumpla, esto tiene que ser positivo, ¿no ve? Y sobre dx tiene que ser positivo, como está acá. Porque si fuera negativo, más por menos da menos, menos con menos ya nunca sería 0. ¿No ve? ¿Entienden? ¿No ve? O sea que obligadamente tiene que ser positivo, es decir, que el tirante aumenta. Porque si no, la ecuación nunca se cumpliría. Ahora es importante que vean, por ejemplo, estamos diciendo que el tirante tiene que aumentar en la sección 2. Mi gato ahorita pasaba por encima de mi teclado. Entonces, si esta es la sección 1 y esta es la sección 2, entonces estamos viendo que el tirante en la sección 2 aumenta. Si se dan cuenta, o sea, intuitivamente, parecería que eso no es correcto, ¿no ve? Porque si tenemos un ancho que es pequeño, digamos, y aumenta el ancho, da la impresión de que el tirante debería ser menor, ¿no ve? Y estamos viendo que el tirante aumenta, ¿no? Como está acá en la figura. El tirante, o sea que Y2, en otras palabras,
obligadamente tiene que ser mayor a Y1. ¿Eso debido a qué? A que la velocidad es la que influye, ¿no ve? Entonces, y las condiciones, lógicamente, del canal. Ahora, lógicamente, no es necesario que haya mucha diferencia entre el tirante y el... Entonces, como les digo, intuitivamente parecería que el tirante tiene que disminuir si se ensancha, se está ensanchando el canal, entonces el tirante debería disminuir, ¿no ve? Intuitivamente, pero no es así. El tirante aumenta si el flujo es subcrítico en la sección 1. Siempre vemos en la sección 1. Ahora, el mismo análisis se hace para el caso 2. Está aumentando el canal, aumenta el ancho del canal, pero acá es supercrítico. El tirante ya es supercrítico en la sección 1. Entonces, esta es la sección 1 y aquí es la sección 2, ¿no? Entonces, nuevamente vemos las condiciones, como el ancho varía, esto es positivo, pero como esto es mayor a 1, entonces esto va a ser negativo, todo lo que está acá. Entonces, obligadamente, si fuera así, esto tiene que ser positivo, ¿no ve? Mejor dicho, negativo, porque menos con menos, voy a mandar esto. Entonces, aquí menos con menos va a dar positivo toda esta parte y menos con más va a dar si no, no se cumpliría, ¿no ves? Ligadamente el tirante disminuye. Entonces, al final es lo que tienen que ver, ¿no ves? Entonces, si el flujo es súper crítico en la sección 1 y el ancho aumenta, el tirante acá tiene que ser menor al tirante en 1, ¿ya? Entonces, los primeros dos casos. El tercer caso, estamos viendo que el flujo es subcrítico y el ancho... estaba bien, o sea, me estabas hallando. Acá estaba bien lo que esto... Estamos viendo que los casos cuando disminuyen, ¿no ves? Ya no. Está bien lo que, tal como estaba, muchachos, pero antes que nada lo voy a borrar esto. Sé que esto está bien, o sea, estamos viendo el caso cuando disminuyen. Y uno es supercrítico, mejor dicho, empezamos con subcrítico y después el otro va a ser supercrítico. Entonces, nuevamente es lo mismo, o sea, tenemos el ancho, disminuye, pero entonces esto es menor a 0, entonces esto va a ser negativo, ¿no ven? Entonces, simplemente para que vean de dónde, por qué se dice que disminuye, esto es negativo y esto es positivo. Entonces, esto menos con menos va a dar más todo esto. Para que esto se iguale a 0, obligadamente esto tiene que ser menos, ¿no? Entonces, así va a ser menos con más, allí se va a hacer 0, porque si fuera positivo nunca se igualaría. Entonces, el tirante disminuye, ¿no ve? Es el tercer caso. Y el cuarto caso es lo mismo, solo que ahora el flujo es supercrítico. En la sección 1 el flujo es supercrítico. Esta es la sección 1. El flujo es supercrítico. Y nuevamente haciendo el análisis, el tirante tiene que aumentar porque si esto es negativo y esto es positivo, entonces menos con menos va a dar más toda esta parte y acá tiene que dar menos. Entonces es por eso que... Acá como estamos, perdón. El tirante, no, estamos bien, el tirante es menos, entonces menos con menos da más.
Y acá, obligadamente, espera a ver cómo está pasando esto aquí. Si esto es mayor a 1, esto es positivo. Acá el tirante debe disminuir, ¿no? Ah, no, estamos en el último caso, el tirante disminuye, aquí es negativo. Y acá, no, esto es menos, esto tiene que ser positivo para que cumpla, ¿no? Entonces, esto es así. Entonces, el tirante aumenta, ¿no? Entonces, tenemos los 4 casos. El primero, el tirante aumenta, el segundo disminuye, el tercer caso disminuye y el cuarto tiene que aumentar. Eso es, al final de cuentas, es lo que importa, ¿no? Entonces, esos son los 4 casos, subcasos que se pueden presentar cuando el ancho varía. Entonces, vamos a hacer un ejemplo para que entiendan esta parte, porque el otro es un poco árido. Entonces, ¿cómo aplicar eso, no ve? Entonces, tenemos un canal rectangular, dice, de 4.5 metros de ancho. El ancho es esto, ¿no? Entonces, acá voy a poner, no, el caudal, que transporta un 4.5 metros cúbicos segundo. Esos son los datos. Acá vamos a poner datos. Se expande suavemente de un ancho de 1.5, es decir, que el ancho B1 es 1.5 metros, a un ancho de 3 metros. Entonces, el ancho en la sección 2 va a ser de 3 metros. Aguas arriba, la profundidad es de 1.5, como está acá. Entonces, aguas arriba es Y1, y esto es lo que queremos calcular. Entonces, nos dicen que Y1 es 1.5 metros, y lo que queremos calcular es el tirante Y sub 2. ¿No ve? Eso es, en otras palabras, lo que queremos calcular es, debido a que ha habido un cambio de ancho en el canal, el tirante va a variar, entonces queremos calcular ese nuevo tirante. Entonces lo que hacemos es aplicar la ecuación de la energía entre la sección 1, si esta es la sección 1 y esta es la sección 2, o acá también, ¿no ve? Se emplanta, la primera imagen del de la izquierda se emplanta y este está en perfil, ¿no ve? Esta es la sección 1 y esta es la sección 2. Entonces, en planta y acá en perfil estamos viendo eso. Entonces, aplicamos la ecuación de la energía entre la sección 1 y la sección 2, sería esta ecuación, ¿no ve? Pero como la variación es gradual, vamos a decir que esta pérdida es despreciable, porque es gradual. Si fuera brusco, ya no es despreciable. Bueno, en este caso, entonces estamos diciendo que es despreciable. Sabemos que todo esto es H1 y todo es H2. Pero ahora si vemos que si el canal es casi horizontal, entonces vamos a dibujar aquí, Z1 va a ser 0, ¿no ve? Y1 más velocidad 1 al cuadrado quedaría sobre 2G. Si es casi horizontal, otra vez este 0 más Y2, Y2 más la altura de velocidad B2 al cuadrado sobre 2G. Y estamos diciendo que la pérdida de energía es despreciable, casi 0. Entonces sabemos que todo esto es E1 y todo esto es E2. Es por eso que tenemos que E1 es igual a E2, ¿no ven? Eso nos queda. E1 es igual a E2. Entonces, E1 podemos calcular fácilmente porque tenemos toda la información, tenemos el caudal, tenemos la sección, entonces es lo que hacemos acá. Entonces, si quieren, esto es Y1 más el caudal al cuadrado. Sí,
Entonces decía que caudal al cuadrado 2G, el ancho al cuadrado por el tirante al cuadrado, ¿no? Entonces es lo que simplemente es reemplazado, pero todo este es 1, ¿no? Estamos en la sección 1. Calculamos todo y nos da energía específica en 1 de 1.70. Pero como hemos dicho que E1 es igual a E2, entonces significa que E2 también es 1.70, ¿no? Entonces, reemplazando acá abajo, tenemos toda la información y la única incógnita va a ser el Y2, es lo que estamos queriendo conocer. Entonces nos da, haciendo las operaciones, nos da una ecuación cúbica, que es esta. Resolviendo la ecuación cúbica nos dan tres posibles soluciones. La primera, que es 1.66, la segunda es 0.28 y la tercera, que es menos 0.24. Esta tercera no puede ser porque es negativo, ¿no ve? No tiene significado físico. Entonces, para saber si es la 1 o la 2, o sea, cuál de los dos es la respuesta, lo que tenemos que hacer es, ya sabemos que el ancho aumenta. Entonces va a ser el caso, subcaso 1 o el subcaso 2, pero lo que no sabemos es qué tipo de flujo es en la sección 1. Eso es lo que vamos a determinar, el tipo de flujo en la sección 1. Entonces, hallamos el tipo de flujo con el número de flujo, que es lo más fácil. El flujo, reemplazamos, entonces hallamos el número de flujo y nos dice que el flujo es subcrítico. Entonces, si ven, es el caso 1, ¿no ve? En el caso 1 nos dice que el tirante aumenta. Entonces, obligadamente el tirante tiene que aumentar. Como nuestro tirante era 1.5 el inicial y tiene que aumentar, entonces obligadamente la solución es 1.66, es decir, esto que estoy poniendo en círculo. ¿Vale? Esa había sido la solución. ¿Alguna pregunta, muchachos? Entonces, como ven, es simplemente ver qué tipo de los 4 casos es, o subcasos. ¿Alguien tiene alguna pregunta, muchachos? ¿Está claro? Si no dicen nada, voy a suponer que está claro, o sea, y voy a seguir avanzando. Bueno, entonces está claro. Ya, ese es entonces tal como se debe resolver. Pero a veces, tal como pasó en el anterior método, digamos, o el anterior caso, cuando la solera variaba, puede pasar de que ambos tienen que disminuir o aumentar, como en este caso. A ver, vamos a ver acá. Se dice que otra vez un canal rectangular, aguas arriba, vamos a poner los datos. El ancho B1 es 1.2 y la profundidad es de 0.6, como está acá en la figura, ¿no ven? Circula agua hacia una sección de contracción gradual, o sea, se está contrayendo de ancho 0.9, o sea que de 1.2 se contrae hasta 0.9 metros. Y el caudal es de 0.71 metros cúbicos segundo. Entonces, determinar la profundidad cociente abajo. Entonces, como siempre es debido a que la solera, esto se implanta, debido a que el ancho ha disminuido, entonces el tirante va a cambiar. Entonces, esto es lo que queremos calcular, ¿no ve? Entonces, el tirante en la sección 2. Nuevamente aplicamos la ecuación de la energía, o sea, siempre es lo mismo, aplicar la ecuación de la energía entre la sección 1 y la sección 2. Esta es la sección 1 y lógicamente esta es la sección 2. Aplicamos la ecuación de la energía, esto que está acá, sabemos que la pérdida es gradual, entonces esto es 0. Z1 y Z2, como es casi horizontal, se hacen 0. Y nuevamente E1, porque todo esto es
E1 y todo esto es E2, ¿no? Y esto es 0. Entonces, nuevamente, E1 es igual a E2. ¿No ve? Entonces, otra vez hallamos E1 es 0,65. Como E1 es igual a E2, también tenemos que E2 es 0,65. Despejamos, hallamos la ecuación, o sea, la única incógnita es Y2, pero como es una ecuación cúbica, tenemos tres posibles soluciones. Una de ellas es negativo, no nos interesa. Entonces, ¿cuál de las dos va a ser? ¿Cuál de las dos va a ser? Entonces, sabíamos que el tirante es 0,6 y Y1. Vamos, para no olvidarme, voy a anotar acá que Y1 es igual a 0,6. Entonces, otra forma de saber si es tenemos que saber el tipo de régimen que es en la sección 1, ¿no ven? En la sección 1 también tenemos que saber qué tipo de régimen es para ver cuál de los cuatro casos es. Entonces, una de las formas es hallando el tirante crítico que nos da 0,33 y como Y1 es mayor a Y crítico, el flujo es subcrítico, ¿no? Entonces, si recuerdan el grafiquito este, todo lo que estaba acá arriba era subcrítico y acá supercrítico, ¿no ven? Como ahorita el tirante crítico nos da que es 0,33 y nuestro tirante era 0,1 que estaba, mejor dicho 0,6 que está por acá arriba, entonces es subcrítico, ¿no ven? Entonces, de esa manera que estoy hallando subcrítico. O bien, pero también ustedes pueden hallar con el número de Fruit, ¿no ven? Con seguridad que si calculan el número de Fruit como es subcrítico, tiene que darles menor a 1. Si calculan el número de Fruit, o sea, con la fórmula, con esta fórmula G sobre D, si calculan con esta fórmula, entonces les va a dar menor a 1, que es lo mismo. Entonces vemos que es subcrítico. Hay contracción, entonces es el caso 3, ¿no? O sea, subcrítico es el caso 3. El tirante tiene que disminuir, nos dice. El tirante disminuye. Pero hemos visto que nuestro tirante inicial era 0,6, ¿no ves? Sí, 0,6, ¿no? Sí, 0,6. El tirante inicial 0,6 y tiene que disminuir. Estamos viendo que ambos disminuyen, o sea que no nos está dando la solución esto, ¿no? O sea, viendo con este análisis, ambos disminuyen, tanto el Y2 es 0,54, el prima, y el otro es 0,3, ambos están disminuyendo. Entonces, no nos está dando la solución. Entonces, en este caso, lo que se tiene que hacer es ver el concepto de accesibilidad. Voy a subrayar esta parte. El concepto de accesibilidad. ¿Y qué dice el concepto de accesibilidad? Dice que el tipo de flujo que se tenga en la sección 1, que en este caso es subcrítico, tiene que ser igual al tipo de flujo en la sección 2. Entonces, si el tipo de flujo era subcrítico en la sección 1, en la sección 2 también tiene que ser subcrítico. Si hubiera sido supercrítico en la sección 1, entonces en la sección 2 hubiera tenido que ser también supercrítico. Entonces, ese es el concepto de accesibilidad, que el tipo de flujo que tengan en la sección 1 tiene que ser también en la sección 2. En este ejercicio estamos viendo que con el tirante Y2, porque son tres posibles soluciones, ¿no? Que están acá. Uno es, ¿dónde está? 0,54 y el otro 0,30. Con 0,54, si vemos, el flujo es subcrítico. En cambio, con 0,3 el flujo es supercrítico. Como el flujo tiene que ser igual que en la sección 1, este va a ser la solución, ¿no? Entonces, obligadamente tiene que ser este. Entonces, nuestra solución había sido que el Y2 tiene que ser 0,54. Esa es la solución.
¿No ve? Entonces, de esa manera, ¿dónde están los valores? Entonces, este es el valor, este no. ¿Ya? ¿Tienen alguna pregunta, muchachos? Gracias. Gracias por avisar. Ya, entonces, eso es, simplemente eso es cuando el ancho varía. Acá hay otro ejercicio que dice hallar el valor máximo de una contracción, o sea, aquí tenemos un ejercicio que nos dice calcular la contracción que haría que se produzca el tirante crítico. O sea, la condición del problema acá nos están diciendo que en la sección 2 el tirante Y2 tiene que ser crítico, nos dice, o sea, condición del problema, nos dice. Calcular cuánto se tiene que contraer el canal de manera que el tirante se haga crítico. Esa es la condición del problema. En un canal rectangular recto casi horizontal de 2 metros de ancho. Entonces, el ancho es 2 metros en la sección 1, que transporta 800 litros por segundo, entonces directamente lo voy a convertir rápidamente a metro cúbico segundo, dividiendo entre 1000, y la profundidad es 2.2. Entonces ahora lo que nos están pidiendo es cuánto va a ser este ancho, el nuevo ancho, de manera que se vuelva tirante crítico, o sea que Y2 sea igual a tirante crítico. Esa es la pregunta de... Entonces, nuevamente aplicamos la ecuación de la energía entre los dos puntos. Esto como es casi horizontal ambos, la pérdida de energía es gradual, se pierde, entonces E1 es igual a E2. E1 igual a E2, porque todo esto es E1 y todo esto es E2. ¿Vale? Entonces tenemos eso, E1, tenemos todos los valores, hallamos E1. Por la condición del problema nos dice... Entonces, E1 es igual a 2. Entonces, sabemos que cuando el tirante es crítico, la energía específica es mínima. Entonces, tenemos todo eso. Sabemos que la energía específica es, para un canal rectangular, es 3 medios del tirante y es sub 2. O sea, esto es lo que les quiero decir. Sabemos que para un canal de sección rectangular escribiremos la energía específica mínima es esto, ¿no? Entonces, esto ustedes fácilmente saben que la energía es esto, ¿no? Entonces, de esta ecuación es que llegamos a esto que está acá abajo, ¿no? Eso ya hemos hecho anteriormente. Pero entonces sabemos que para una sección rectangular la energía específica es 3 medios del tirante y es sub 2. Es lo que estamos haciendo acá. Como ya tenemos la energía específica mínima, que es 2.202, entonces Y2 lógicamente que de acá va a ser 2/3 de la expresión mínima, ¿no ve? Entonces Y2, 2/3 de 2.202 nos da que 1.468, que está acá, ¿no ve? Entonces, 1.468 metros. Entonces, ya teniendo el tirante Y sub 2, y además estamos diciendo que por condición del problema nos dicen que Y2 es igual a Y crítico, y sabemos que Y crítico es Q cuadrado sobre G sobre B cuadrado. Esta es la ecuación de tirante crítico a la 1/3. Entonces, de acá, como ya tenemos tirante crítico, tenemos caudal, tenemos la aceleración de gravedad, la única incógnita va a ser el ancho. Entonces, despejando el ancho, va a ser Q cuadrado G sobre el tirante crítico al cubo va a ser, porque esto y esto a la U media, ¿no? Simplemente despejando de acá a acá, porque esto primero hemos elevado al cubo, hemos elevado todo al cubo, por eso que llegas al cubo y hallamos
el ancho, ¿no ve? Y entonces hallamos que, ya tenemos todos los valores, hallamos que el nuevo ancho tiene que ser 0.144. Entonces, este ancho tiene que ser 0.144. ¿Ya? Entonces, si tienen alguna pregunta, muchachos. Bueno, entonces, si no hay preguntas, ¿cuánto estaríamos terminando este capítulo? Y vamos a entrar a un nuevo capítulo que es el de flujo gradualmente variado. Voy a ensanchar un poco para que vean mejor. Entonces, este ya es un nuevo capítulo, el capítulo 5, que es flujo gradualmente variado. Entonces, la definición de flujo gradualmente variado nos dice que sabemos que es flujo permanente, pero ya no es uniforme, porque si se dan cuenta, el tirante va variando, ¿no ves? Tal como está acá en la figura. Entonces, se caracteriza por una variación continua del tirante a lo largo del canal. Si este es el sentido de la corriente, entonces, en este caso, Y1 es mayor a Y2, mayor a Y3, mayor a Y4. Está muy grueso esto. ¿No ve? Ahora, ¿por qué esta es la superficie libre del líquido, ¿no? Que está acá. ¿Por qué el tirante aumentaría? Debido, por ejemplo, a cualquier obstáculo que pueda haber aguas abajo. Por ejemplo, si hay un vertedero, debido a este vertedero que está acá, el agua, lógicamente, que aumenta, ¿no? Como está acá en la figura. Entonces, este tipo de flujo es flujo gradualmente variado. ¿No ve? Ahora, el flujo también puede disminuir, ¿no ve? Entonces, se me ocurre, si tenemos una compuerta, acá se tiene un embalse, se tiene una compuerta, entonces acá también el tirante puede disminuir, ¿no? Entonces acá este tirante, este otro tirante, puede disminuir. Entonces el tirante o bien puede aumentar o puede disminuir gradualmente. Ese es el tipo de flujo gradualmente variado. ¿En qué lugar se presentan estas estructuras? Eh, a la llegada o salida de estructuras hidráulicas, les decía, como hemos visto, puede ser vertedero, puede ser una represa, o bien una compuerta, como estamos viendo. O sea, siempre es a la llegada o a la salida de una estructura hidráulica. Ahí se presenta el flujo gradualmente variado. Hay algunas hipótesis que, para simplificar la ecuación que nos permita calcular este tipo de flujo, es de que, primero, que el flujo es permanente, eso ya sabemos. Que la pendiente del canal es uniforme y pequeña. Esto no necesariamente puede ser esto, ¿no? Entonces, lo único que sí, que la pendiente del canal es uniforme y pequeña, dice, de manera que no es muy brusca la pendiente. Entonces, las líneas de corriente son prácticamente paralelas. El canal es prismático, o sea que no hay una variación o una deformidad de las secciones, o sea, o bien es rectangular, o bien es trapezial, o triangular, ¿no? O sea que, y eso se mantiene a lo largo del canal, lo que normalmente ocurre, ¿no? En la práctica los canales siempre es así, o sea, es constante, no hay una variación. Ahora, lo que sí es lo más importante es por eso que eh, he puesto en negrilla, es que dices, y también les he puesto, ojo, para el cálculo de la pendiente de la línea de energía, o sea, para el cálculo de la pendiente de la línea de energía, una sección, se utiliza la fórmula de Manning.
Ustedes me dirán, a ver, voy a dibujar un poco. Pero la fórmula de Manning es para flujo uniforme, ¿no ve? Y ahora estamos en flujo gradualmente variado. Entonces, lo que les voy a explicar por qué se puede aplicar eso si tenemos... Pucha, lo que está mal dibujado. A ver. Digamos que esta es nuestra solera. Y esto está aumentando, o sea, estos tirantes gradualmente, o sea, no estoy queriendo exagerar mucho para que puedan ver con mayor claridad. Entonces tenemos aquí un tirante, acá tenemos otro tirante y acá tenemos otro tirante. En este caso estoy suponiendo que está aumentando, o sea que Y1 es menor que Y2 y Y3. Entonces les decía que para calcular la pendiente de esto, esta pendiente, aplicamos la fórmula de Manning, pero no es en cualquier caso. O sea, y sabemos que fórmula de Manning es para flujo uniforme. Y acá y flujo uniforme sabemos que el tirante es el mismo. Entonces, para que se pueda cumplir esto de que utilizar la fórmula de Manning y no se cometa un error importante, lo que se tiene que hacer es trabajar con secciones más cercanas, digamos, ¿no? Entonces, por decir algo, acá, 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 acá. Entonces, de manera que entre Y1 y si este fuera Y2, no haya mucha variación, o sea que casi es constante, ¿no ve? Cuanto más cerca está, va a ser más constante, ¿no? O sea, más próximo a Y1, o sea, no hay mucha variación. En cambio, si trabajaríamos, a ver si vos, por ejemplo, esto, si vos así, y si solo trabajo con Y1 y este que sea el Y2, ahí ya se puede cometer un error importante porque Y1 ya es muy diferente a Y2, ¿no ve? Entonces, la idea es de que cuanto más próximo estén, o sea, cuanto más próximo estén los tirantes, el flujo va a ser casi uniforme, ¿no ve? Entonces, por eso que al calcular entre Y1 y Y2, entonces el tirante no varía mucho y estamos suponiendo que es la fórmula de Manning, o sea, que se comporta como si fuera flujo uniforme. Todo esto les estoy diciendo porque lo que vamos a necesitar calcular son esta superficie del líquido. O sea, esto tenemos que saber hasta dónde va a llegar nuestra superficie libre de líquido. Entonces, estos puntitos vamos a calcular. Entonces, les decía, si están muy separados, entonces el error que se está cometiendo es importante y va a haber un error. En cambio, cuando más puntos se calculen, más exacto va a ser el resultado. ¿Ya? Entonces, esa es la idea de este flujo gradualmente variado, que ahora ya estamos entrando a flujo gradualmente variado. Entonces, esta es la fórmula que habíamos hallado cuando el tirante, si se recuerdan, cuando la solera del canal variaba, solo que dijimos que es gradual y que esto era despreciable, que la pérdida de energía era despreciable. Eso habíamos dicho en el anterior capítulo, ¿no? Que decíamos que era gradual este cambio. Y esta era la forma, y decíamos que esto es ser. En cambio, ahora no. O sea, vamos a tomar ahora en cuenta esta pérdida de energía. Vamos a decir que sí existe una pérdida de energía. Entonces, esto era antes, ¿no? Entonces, ahora sí les decía, ya no va a ser despreciable. O sea, vamos a tomar en cuenta. Ya no consideramos. Entonces, si dibujamos acá, la energía total, sabemos siempre que es, la energía total es la altura de posición z más y más la altura de velocidad, ¿no ve?
Porque si el coeficiente Coriolis alfa lo estoy poniendo siempre como si fuera 1. ¿No ve? Y acá va a ser lo mismo. Acá va a ser, este es H2, digamos, este es H1. Entonces, lógicamente que aquí va a ser Z2 más Y2 más la velocidad 2 al cuadrado sobre 2G. Pero de aquí a aquí, esta es la pérdida de energía, ¿no ves? Delta HF. Para que se ubiquen. Entonces, en celeste está la... Ahora, como otra cosa que es importante que entiendan, cuando habíamos visto en flujo uniforme, estas pendientes eran las mismas. La pendiente de la solera, se voy a escribir éxito. La pendiente de la solera era igual a la pendiente de la superficie libre del líquido, SB e igual a la pendiente de la línea de energía, y habíamos dicho que todo esto era, lo conocíamos como S simplemente, ¿no ve? En cambio acá ya no, o sea, esto ya no es porque ya es diferente, la pendiente de la solera es diferente, porque va variando el tirante. La pendiente de la solera es una cosa, la pendiente de la línea de energía de la superficie libre de líquido es otra pendiente y la pendiente de la línea de energía es otra. Entonces les decía, cuando hace un momento, si estas distancias, la sección 1 y la sección 2, calcular con la fórmula de Manning. Es decir, sabíamos que la fórmula de Manning es 1n por a por r a la 2 tercios, a las 2 tercios es esto, por s a la 1 medio, ¿no? Entonces, si despejamos de acá la pendiente, esta pendiente, entonces va a ser n por q al cuadrado, a al cuadrado por r a la 4 tercios. Entonces, con esta fórmula vamos a calcular esa pendiente. Esta pendiente de la línea de energía, como si fuera flujo uniforme. Pero otra vez les repito, esta distancia de aquí a acá, cuanto más pequeño sea, es más exacto, porque si está muy separado el cálculo entre estos dos, entonces esto estamos suponiendo que estamos calculando con la fórmula de flujo uniforme, entonces ya se comete un error, ¿no? Entonces, la condición es que los cálculos sean lo más próximos posibles para que no se cometa mucho error al momento de calcular esta pendiente de la línea de energías, ¿ya? ¿Alguna pregunta, muchachos, de esta parte? Bueno, entonces, si no hay preguntas, continuamos. Entonces les decía que esta era la fórmula que ya habíamos hallado para no estar volviendo a hacer. Esto es lo que ya habíamos hecho, solo que en el anterior ejercicio habíamos dicho que esto era despreciable, ¿no? Porque había un cambio. Entonces ahora vamos a suponer que no es despreciable. Entonces se toma en cuenta. Ahora, si vemos en la figurita, ¿qué es de aquí? dz sobre dx es esto que está acá, ¿no ven la figura? Si ven, acá está dz. ah, dz sobre dx es la pendiente de la solera que está, ¿no ven? Menos dz y esto es dx, es la distancia entre la sección 1 y la sección 2. ¿Y qué es dh sobre dx? Es la pendiente que está acá arriba, ¿no ves? dh sobre dx, aquí está sf, y dx sigue siendo esta distancia, dx. Entonces dh sobre dx es menos la pendiente de la línea de energía. Entonces, en otras palabras, es menos S sub 0 y esto es menos S sub F, ¿no? Entonces, si ven acá la figurita, pueden ver, ¿no? Entonces, la pendiente, lógicamente, es dH sobre dx, ¿no? Aquí la pendiente de acá abajo es, la pendiente S sub 0 es dz sobre dx. Si despejamos de ahí, nos da esto que está acá, ¿no ven? Entonces, reemplazamos esos valores que están acá
Y de ahí despejo de y sobre de x, que nos da la ecuación diferencial de flujo gradualmente variado. Esta ecuación voy a poner con doble asterisco si quieren. Representa la pendiente de la superficie de agua con respecto al canal. Es decir, cómo varía el tirante en el sentido X. ¿No ve? Entonces, eso, ya sabemos que ese sub cero, pero podemos repetir. Ese sub cero es la pendiente de la solera, que normalmente es constante. Esa pendiente de la solera puede ser menos 0,3% o lo que sea. Es la pendiente de la solera, que normalmente eso no varía. Y la pendiente de la línea de energía, esta es la pendiente de la línea de energía. Y hemos dicho que se calcula con la fórmula de Manning. Entonces, esta pendiente calculamos con la fórmula de Manning. N cuadrado, Q cuadrado, ¿no ve? Por A cuadrado por R a la 4/3. Con esa fórmula calculamos esta pendiente. Y ahí, bueno, el número de Froude que ya conocen, ¿no? FR es el número de Froude. Entonces ya tenemos esa ecuación. Esta ecuación nos va a permitir ver cómo varía el tirante hacia aguas abajo. Tal como vimos en los anteriores casos, vamos a ver, y esta parte les decía, es bastante árida, es muy árida. Personalmente a mí no me gusta porque se tiene que determinar los diferentes perfiles que existen en canales. Lógicamente que los más importantes son, hay dos tipos de perfiles, o sea, les voy a decir, bueno, en realidad son como 5. Cuando la pendiente es suave, eso normalmente, hay dos posibilidades de pendiente suave, suave, esto está muy fuerte, digamos. Bueno, la pendiente suave, más horizontal, digamos. Hay una posibilidad que es cuando la pendiente es suave, esos son los perfiles M, o bien la pendiente fuerte, que es los perfiles S. Eso de M y S vienen de palabras inglesas. M es mild, que es suave, significa en inglés, y S es pendiente fuerte. Entonces, esas dos. Después existe cuando la pendiente es crítica, o sea, pero normalmente en la práctica solamente, bueno, no es que solamente, pero se presentan normalmente estos dos tipos, que la pendiente sea suave o fuerte, ¿no ve? Porque horizontal, por ejemplo, también hay una, cuando la pendiente es horizontal, pero raramente se es horizontal por gravedad de ANOVA circular, ¿no ves? Salvo que sea tramos cortos, muy cortos. Entonces, que sea una pendiente así fuerte, digamos, puede ser acá un horizontal esta partecita y nuevamente va a disminuir algo así. Pero tramos cortos. Lo que normalmente se presenta en la práctica en canales es que la pendiente sea suave o bien fuerte. Que sea adversa también hay esa posibilidad, pero eso es más raro, ¿no ve? Que sea en contrapendiente, es decir, que la pendiente sea en este sentido. Si el flujo es así, que la pendiente sea esto, es más difícil, ¿no ve? Entonces, vamos a ver sobre todo, suficiente ver estos dos, que son las que más importan, la pendiente suave y la pendiente fuerte. De todas maneras, les voy a mostrar ahorita acá abajo, les estoy dando el resumen de cada pendiente. O sea, es la pendiente M, por ejemplo, M1, M2 y M3. Aquí está el S1, S2, S3. Vamos a seguir bajando. Acá cuando la pendiente es crítica, C1, C2, C3. Cuando la pendiente es horizontal, que es como les digo, no vamos a ver. Y cuando es adversa, cuando la pendiente es en contrapendiente, como está acá. Entonces, todo eso de todas maneras lo tienen en su cuaderno, lo van a ver con calma, esta parte.
Entonces, lo único que les quiero ahora mostrar son, sobre todo el perfil M y el perfil S, que son los que se presentan en la práctica. ¿Ya? Entonces, ahora eso, ustedes se dirán, ¿y qué me importa que sea perfil M o S o lo que sea? Pero vamos a ver cuando estemos calculando. Les decía este ejemplo, que es el más típico que utilizo. Por ejemplo, si yo tengo esta es la superficie libre de mi líquido. Acá tengo un tirante Y1 y lo que quiero conocer es el tirante Y2, por ejemplo, aguas abajo. Entonces vamos a ver en las próximas clases. Hay diferentes métodos para conocer este tirantes. Entonces, uno de esos métodos, por ejemplo, es que por tanteos, o sea, uno se da un tirante y vamos calculando hasta hallar el resultado. Entonces, para hacer ese cálculo inicial, de entrada tenemos que saber si este tirante y esos dos va a aumentar o va a disminuir. Es por eso que es necesario saber qué tipo de flujo es, ¿ya? Entonces, si sabemos que es un M1, por ejemplo, vamos a saber que el perfil aumenta, o sea, el tirante aumenta. Como vamos a ver en este momento. Este, por ejemplo, es un M1. Este, por ejemplo, este que está acá, este es un M1, porque está aumentando y está en la zona 1. Ahora, ¿qué es esto de las zonas? Porque va a haber M1, M2, M3 cuando veamos los perfiles. El M1 es cuando está en la zona 1, como está acá. Voy a pasar esta parte para que no. Entonces, esto que está en celeste son los tirantes reales. Si nuestro tirante real está por encima del tirante normal o crítico, como está acá, puede ser esto tirante normal, voy a poner en rojito, o crítico. Vamos a ver cualquier cosa. Y esto puede ser normal o crítico también. Pero la zona 1, ¿cuándo es zona 1? Cuando el tirante real, que está en celeste, siempre es mayor en otras palabras, puede ser mayor al tirante normal y mayor al tirante crítico. O bien, tirante crítico puede ser esto y este tirante normal. Pero el Y siempre está en la zona 1, es mayor. La zona 1 es mayor, dice. ¿Ya? La zona 2 es cuando se halla en intermedio. Si se dan cuenta, puede ser menor al tirante normal, pero mayor al tirante crítico. O bien mayor al tirante crítico y menor al tirante normal. Eso vamos a ver de acuerdo a las condiciones. Por el momento, lo único que quiero que vean es que el tirante se encuentra al medio, digamos, ¿no? Entonces, como está acá en la figura. Lo que está en celeste es el tirante real, este Y. ¿Ya? Y finalmente, la zona 3 es cuando está abajo. Cuando el tirante es menor al normal, al crítico o al crítico y al normal. Entonces, esa es la zona 3. Eso es para elegir si es M1, M2 o M3. O sea, la zona nos define eso. ¿Ya? Entonces, vamos a ver el perfil M, que es como les decía, el M y el S son los que normalmente se utiliza. Entonces, empezaremos con el perfil M, que es canal con pendiente suave. Esa es la principal característica, canal con pendiente suave. ¿Qué significa que es pendiente suave? Que la pendiente de la solera es menor a la pendiente crítica. Este es pendiente suave. ¿No? Pendiente de la solera es menor que la pendiente crítica. Esa es la primera condición. Entonces, cuando veamos, yo les voy a mostrar, es que calculamos la pendiente crítica y comparamos con nuestra pendiente de la solera. Hallamos la pendiente crítica y comparamos. Si la pendiente de la solera es menor a la pendiente crítica,
ya vamos a saber que es un perfil M. Y viendo en qué zona se encuentra, va a ser un M1, puede ser un M2 o un M3. O sea, hay esas tres posibilidades que, como está acá en este grafiquito que les estoy mostrando. Entonces, tenemos acá, por ejemplo, el M1, estamos viendo que la primera condición, si quieren, cuando la pendiente es suave, el tirante normal obligadamente es mayor al tirante crítico, como está acá las figuritas, ¿no? Este es tirante normal y este es tirante crítico. En otras palabras, si resumimos, el M es primero que la pendiente es pequeña, menor a la pendiente crítica, y el tirante se encuentra arriba, si quieren, como está acá en la figura, ¿no ven? Lo que está en celeste es el tirante real, si quieren, ese Y que está acá, ¿no? Es mayor, está encima de todito, entonces esto es M1. Cuando cuando el tirante se encuentra menor al tirante normal, pero mayor al tirante crítico, es M2. Y, y finalmente el M3, cuando el tirante real es menor al tirante normal y menor al tirante crítico, como está acá. ¿Ya? Entonces, voy a escribir para que recuerden el M1, perfil M1, es cuando, primero, que la solera es menor a la pendiente crítica y el tirante real, como está acá, es mayor al tirante normal y mayor al tirante crítico. Entonces, este es un M1. Un M2 va a ser otra vez la pendiente menor a esto, pero ahora el tirante normal es mayor. Acá está el tirante real y este es el tirante crítico. Este es un M2. Y finalmente el M3, esta pendiente sigue siendo menor, pero ahora el tirante normal es mayor al tirante crítico y este es mayor al tirante real. Este es un M3. ¿Ya? Entonces, eso es, muchachos, acá está el tirante real y tirante real. Entonces, ¿para qué nos sirve? Entonces, si ven acá en el gráfico, el M1, cuando hallemos que es M1, sabemos que el tirante aumenta, como está acá el tirante aumenta. El M2, como vamos a ver, disminuye. El M3 aumenta. Entonces, apenas sepamos si es M1, M2, M3, ya vamos a ver cómo se va a comportar el tirante. Aguas abajo, si es que va a aumentar, disminuir o aumentar, ¿no ve? Eso es. Ahora, un poco para que vean por qué aumenta, por qué disminuye, es simplemente de la ecuación general, ¿no ve? Esta es la ecuación general. Entonces, para ver, lo que vamos a ver simplemente es el signo. El signo, sí. Entonces, acá vemos que si el régimen es subcrítico, entonces sabemos que el número de frutas es menor a 1, ¿no ve? Entonces, todo esto significa que es positivo. Entonces, todo esto de acá nos están diciendo que es positivo. Ahora, si el tirante es mayor al tirante normal, la pendiente de la línea de energía es menor a la pendiente E sub 0. Si ven eso, eso está en esta ecuación, en estas ecuaciones que está acá arriba. Que no lo estoy queriendo mostrar mucho porque, para que no se confundan. Entonces, acá está, si el tirante es mayor al tirante normal, entonces SF es igual menor al S sub 0. Entonces, de acá estamos sacando estos valores que están acá. Entonces, les decía que esto es un poco árido, pero quiero que vean cómo. Entonces, si
S sub f es menor a S sub 0, si esto es menor a esto, entonces lógicamente que, mejor dicho, si estamos acá, el S sub f menor al S sub 0, entonces si esto es pequeñito, entonces esto va a ser también positivo, ¿no ves? Si esto es SF, si es menor a esto, entonces esto va a ser positivo, ¿no ves? Entonces el numerador es positivo, el denominador es positivo, entonces lógicamente que dy sobre dx es positivo, lo que significa que el tirante tiene que aumentar. Es por eso que estamos viendo acá, el tirante aumenta. ¿No? Entonces es lo que estamos haciendo. El numerador positivo, el denominador positivo. Para el perfil M2 es el mismo análisis, solo que ahora el tirante normal ya es mayor que el tirante real, porque acá el tirante real era mayor al tirante normal, ¿no? Entonces acá ya es. Entonces esto ya varía el signo de esta parte, ya se hace positivo, mejor dicho negativo, esto sigue siendo positivo, entonces menos sobre más va a dar menos, ¿no? Entonces por eso que disminuye. Digamos, esto un poco para explicar por qué está disminuyendo, ¿no? Entonces el tirante disminuye. Ahora, ¿por qué en esta partecita que a ver, ojalá que logren ver? ¿Por qué esta parte está bruscamente cortando, digamos? Acá baja gradualmente, gradualmente y bruscamente está cortando. ¿Eso debido a qué? Si vemos nuestra ecuación, cuando el tirante, estamos viendo acá, les voy a regresar al figura. Cuando el tirante se aproxima al tirante crítico, porque este es el tirante crítico, este es el tirante crítico que estoy escribiendo aquí. Cuando el perfil se aproxima al tirante crítico, lo corta de una manera brusca. ¿Eso debido a qué? Entonces estamos viendo que, por ejemplo, acá, cuando... Voy a borrar esta parte. ¿Por qué? No, no está queriendo aceptar esto. No quiere borrar. Bueno, cuando nos aproximamos al número de fruit, o sea, a la tirante crítico, significa que nuestro... cuando nos aproximamos al tirante crítico, voy a otra vez regresar a la figura para que vean. Cuando nos aproximamos al tirante crítico, este es el tirante crítico que está acá con la flechita, le estoy mostrando, que es acá. Entonces significa que nuestro número de fruit es 1, ¿no ve? ¿Sabes? Entonces cuando nos aproximamos, cuando el número de fruit está tendiendo a 1, porque cuando es 1 es el flujo es crítico, ¿no ve? Entonces esto se haría 1, 1 menos 1 se hace 0 y el denominador, entonces todo se tiende a infinito, ¿no ve? Entonces, lo que estoy queriendo decirles es, si esto es de y de x, entonces, si el número de fruit, cuando nos aproximamos al tirante crítico, el número de flux se va a hacer 1 y el denominador sería 0, ¿no ve? Entonces, cualquier cosa sobre el 0, esto tiende a hacerse infinito. Es por eso que está cortando bruscamente. Si bien la figura está muy pequeñita, pero estamos viendo que corta de una manera brusca. Es decir, está viniendo así. Cuando se aproxima al tirante crítico, lo hace sí es el tirante crítico, ¿no? Entonces lo hace de una manera brusca, corta así. Ahora, acá a la derecha les estoy mostrando los ejemplos donde se pueden presentar estos estos casos. Acá dice ejemplo de presentación de la curva. Por ejemplo, el M1, acá estamos viendo, entonces esto sería un M1, ¿no ve? Cuando hay una presa, digamos acá, un vertedero aguas abajo, puede pasar esto. Cuando hay una grada, como en este caso, se puede presentar un M2. Estos son ejemplitos. Y finalmente el M3,
que estamos viendo acá, el M3 aumenta cuando hay un cambio de pendiente, esto se hace un M3. Y nuevamente acá está mostrando que va a ser positivo, o sea, negativo sería la parte superior, o sea, y el denominador es negativo, entonces menos con menos da más, entonces eso nos indica que el perfil va a aumentar, entonces por eso que tiene esta forma, ¿ya? Entonces lo importante, si quieren, es esta tablita que está acá, el M1, el M2 y el M3. Quiero pasar esto que está, voy a mostrando, ¿sí? ¿A ver? Entonces, esto es lo que nos importa al final. Entonces, cuando hallemos, o sea, ahora, ¿cómo vamos a hallar ese M1? Ya les decía fácilmente, es lo que está acá, ¿no ve? Este resumen, digamos, que les he puesto acá. Esto que está acá, ¿no ve? Entonces, como vamos a ver fácilmente cómo se calcula, primero hallamos la pendiente de, bueno, esto es dato, la pendiente de la solera del canal. Hallamos la pendiente crítica, la pendiente crítica hallamos, primero hallando el tirante crítico, con el tirante crítico podemos hallar la pendiente, ¿no ve? Con la fórmula de Mani. Hallamos la pendiente crítica. Y después hallamos el tirante normal, bueno, el tirante crítico ya hemos hallado en el paso anterior, si quieren. Si nos da así que nuestro tirante real es mayor al tirante normal y mayor al tirante crítico, va a ser un M1. Y cuando se tiene que aumentar, tiene que disminuir, o sea, la tablita nos muestra que el tirante disminuye. Y el M3 nos dice que el tirante tiene que aumentar, acá está, el tirante tiene que aumentar. Entonces fácilmente uno puede determinar, en otras palabras, simplemente si podemos calcular esto, ya no es necesario, bueno, solamente como nombre, ¿no ve? M1, M2, M3. Simplemente es eso. Y ya M les digo porque es palabra en inglés, ¿no? Que es mild, que es suave. Y de la misma manera, se hace para el S1, S2, el S3. La única diferencia es de que, voy a resaltar inclusive esto, ahora el canal es con pendiente fuerte. Entonces les decía, esto viene de palabras inglesas. ¿Por qué S? Es steep en inglés significa empinado. Entonces por eso. Y mild en inglés significa suave. Entonces el perfil S es cuando canal con pendiente fuerte. La principal característica, pese que está acá, canal con pendiente fuerte. O sea, la pendiente de la solera es mayor a la pendiente crítica. Este es lo que hay que saber. Y lógicamente, cuando es así, obligadamente el tirante crítico es mayor al tirante normal. Y acá otra vez se tiene las figuritas, como está acá. Lógicamente es S1 porque está en la zona 1, que está aquí arriba, es la zona 1. La zona 2 es cuando el tirante está acá y la zona 3 es cuando está aquí abajo, ¿no ve? Entonces, otra vez acá vemos que el tirante aumenta en el S1, en el S2 disminuye y en el S3 aumenta. Eso de por qué aumenta o disminuye, otra vez es simplemente aplicando esta ecuación, ¿no ve? Que, por ejemplo, acá, si esto es positivo, como SF es menor que S sub 0 es positivo, entonces esto es positivo, ¿no? Entonces, ese análisis se hace para determinar si aumenta o disminuye. ¿No ven? Y otra vez aquí a la derecha se tiene los ejemplitos.
Cuando hay una pequeña gradita acá, por ejemplo, acá se puede presentar un S1 o un S2 acá, y cuando hay un cambio de pendiente, aquí hay un S3. Estos son ejemplos que se tienen, ¿no ves? Entonces, básicamente, estos dos se van a presentar, muchachos, cuando veamos los análisis. El M1, M2, M3 y el S1, S2, S3. Si eso se aprenden bien, o sea, ya con eso vamos a trabajar. Y lo que estoy pasando acá simplemente es la explicación por qué aumenta o por qué disminuye, ¿no ven? Entonces acá les ponía que en la práctica los perfiles M y S son los que normalmente se presentan. En cambio, por el contrario, los perfiles C, H y A se presentan en casos muy especiales, por lo cual no es necesario estar haciendo la descripción de estos valores, ¿no? Pero, de todas maneras, por curiosidad o lo que sea, también aquí hay una tablita donde está resumiendo el perfil C1, C2, C3 y los ejemplitos acá. Por ejemplo, C2 no existe en la práctica, no es una curva de Manso, o sea que no hay. Pero esto, como les digo, no lo vamos a ver, o sea, porque rara vez se presentan estos casos. Y una aquí es con pendiente, en contrapendiente, más raro todavía, ¿no ve? ¿Cuándo vamos a tener un canal en contrapendiente? No existe, ¿no ve? Salvo casos, o sea, tramos muy cortos, ¿no? Digamos, acá estamos viendo a la salida de un vertedero, digamos, mejor dicho, de una compuerta, y un tramo corto que puede estar en contrapendiente, ¿no ve? Pero eso es, como les digo, es muy raro. Pero de todas maneras, acá está el resumen de todos esos. Y, y en esta tablita está el resumen de los resúmenes, ¿no? Entonces, fácilmente acá estamos viendo que, por ejemplo, el M1 está en la zona 1. Lo primero que hay que ver es esto. Hallar, si la pendiente es menor a la pendiente crítica, va a ser un perfil M1. Cuando es igual a 0 es crítica. Cuando S sub 0 es igual a la pendiente crítica, me refiero. Eso es pendiente crítica. La pendiente fuerte, que es esta, cuando la pendiente al solar es mayor a la pendiente crítica. En otras palabras, esta es la que vamos a trabajar y esta de acá. Estas vamos a trabajar. Si quieren, no. Estas dos vamos. Entonces está M1, M2, o sea, el resumen está acá de todo eso, ¿no? El horizontal, el adverso, todo. Entonces todo eso, teniendo estito, ya saben ustedes qué tipo de perfiles, ¿no? Entonces lo único que hay que calcular es la pendiente crítica, para eso se necesita conocer el tirante crítico y el tirante normal. Entonces, todo eso se necesita fácilmente conocer tirante normal, tirante crítico, ¿no está? Teniendo el tirante crítico, podemos conocer el pendiente crítico. Entonces, fácilmente sabemos si es M1, M2, M3, o S1, S2, S3, todo eso, ¿no ve? Acá hay un resumen de cómo son las figuras, digamos. Bueno, primero que el signo se puede determinar, cualquier dato podemos determinar si el tirante aumenta o disminuye con esta ecuación, ¿no ve? Después les decía, cuando el perfil se acerca al tirante normal, lo hace de una manera asintótica. Acá voy a regresar a la figura. Digamos, esta de aquí, el M1, que es lo que me... O el S1, lo que sea. Ya. Cuando se acerca al tirante normal, lo hace de una manera asintótica, como está acá. Acá, por ejemplo, cuando se aproxima al tirante normal, lo hace de una manera asintótica. O bien acá, cuando se aproxima al tirante normal, lo hace de una manera asintótica. En cambio, cuando se aproxima al tirante crítico, lo hace de una manera brusca, que hemos visto, porque esto es brusco, ¿no? O acá,
brusco. Lo mismo, de acá si vemos los perfiles S, cuando se aproxima al tirante crítico, lo hace, voy a exagerar un poco acá, corta de una manera brusca, porque se está aproximando al tirante crítico. En cambio acá, se aproxima al tirante crítico, lo hace de una manera brusca, corta. Se aproxima al tirante normal, lo hace asintótico, porque se vuelve uniforme, ¿no? Entonces, pues, si el tirante es igual al tirante normal, entonces tirante es uniforme, no es flujo, entonces lo hace de una manera asintótica. Acá nos aproximamos al tirante normal, lo hace de una manera asintótica. Así es las características de todos estos perfiles. Entonces, eso nos está diciendo en este resumen de acá. Cuando el perfil de la superficie de agua se acerca al tirante normal, lo hace en forma asintótica. Cuando el perfil del agua se acerca al tirante crítico, lo atraviesa en un ángulo grande, pero finito, o sea, brusco, ¿no? Corta de una. Y después, en canales con pendientes horizontales y adversas, lo que hemos dicho que no raramente se presenta, la terminología tirante normal no tiene ningún significado físico, dado que el tirante normal es negativo e imaginario. ¿Ve? Eso no lo vamos a, no se va a ver, ¿no? Entonces, simplemente es eso. Bueno, y la sección de control, aunque ya estamos en hora, ¿no ve? Bueno, quedaremos acá, muchachos. Si tienen alguna pregunta, la próxima clase vamos a terminar esta partecita que no es mucho, es la sección de control y aquí están los ejemplos cómo calcular. ¿O quieren pasar unos 5 minutos más para ver cómo calcular esto? Lo terminaremos esta parte, muchachos, ya falta muy poquito y así la próxima clase ya vamos a empezar con los métodos de cálculo. Entonces les decía, la sección de control es una sección donde se conoce el tirante. Por ejemplo, acá estoy poniendo, cuando hay un cambio de pendiente, cuando la solera es menor a la pendiente crítica y pasa a una pendiente fuerte, que la solera sea mayor a la pendiente crítica, justo en el cambio de pendiente se presenta el tirante crítico. Y el tirante crítico lo podemos conocer fácilmente, por ejemplo, si es sección rectangular, con la fórmula esta, ¿no ves? De a la 1/3. Entonces, hay una relación de tirante con caudal, o sea, si conocemos el tirante crítico, inclusive podemos conocer el caudal, ¿no ves? Porque de esta fórmula. Entonces, una sección de control no es nada más que una sección donde se conocen las características que tiene la sección. Entonces, cualquier sección que se tenga, por ejemplo, si tenemos una compuerta, entonces esto va a ser una sección crítica, mejor dicho, una sección de control porque se conoce. Esta sección de control, pues se conoce este tirante inicial. Puede ser así o puede bajar así, lo que sea. Entonces, la sección de control es simplemente la sección donde se conoce el tirante. Eso es, en otras resumidas cuentas. Bueno, acá les daba un ejemplito de cómo identificar qué tipo de perfil es. Nos daban dos casos. Primero que estos son los datos, la información, el caudal, la rugosidad, el ancho y la solera, la pendiente de la solera. O sea, la pendiente de la solera acá es en ambos casos, ¿no ve? Y nos dicen, la primera cuando la compuerta es de 0.4, o sea, la abertura, este tirante es de 0.4, y en el otro nos dicen que el tirante es de 1 metro. O sea, nos dan esos dos ejercicios diferentes, digamos, ¿no? Pero con los mismos, como es la misma información, estoy juntando. Entonces, para el primer caso, la abertura es de 0.4. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es, para saber qué tipo de perfil es conocer la pendiente crítica. Y para conocer la pendiente crítica, tenemos que conocer el tirante crítico, ¿no ve? Entonces, esto es lo que estoy haciendo acá. Hallo
la pendiente crítica, que está 1.49, con la fórmula simplemente. Tenemos caudal, el ancho, hallo el tirante crítico. Teniendo el tirante crítico, puedo hallar la pendiente crítica, ¿no ve? Porque hallo el área crítica, la pendiente crítica, el radio hidráulico crítico, hallo la pendiente crítica, que está acá. Entonces, por ejemplo, acá estoy viendo que mi solera era 0.02. La pendiente de la solera era 0.02, que es mayor a mi pendiente crítica. La pendiente crítica es 0.00238. Entonces, de acá, como es la pendiente y es mayor, o sea, ya sé que va a ser un perfil S, ¿no ve? Ya sé que es un perfil S porque es mayor. Estoy bien. Pero lo que no sé si es un S1, S2 o S3. Para eso necesito conocer el tirante normal, porque ya tengo el tirante crítico, ya lo conozco. Necesito conocer el tirante normal. Entonces, cálculo el tirante normal con la misma ecuación de Manning. Hallo el tirante normal, aquí está, con esta ecuación. La única incógnita es el tirante normal, entonces hallo el tirante normal 0.78. Entonces, si quieren, entonces acá hemos visto que la pendiente de la solera era mayor. Bueno, ¿cómo estamos? Escribiré los valores nomás para que no haya, entiendan mejor. Entonces, esto era 0.02, es mayor a la pendiente crítica que era 0.00238, ¿ves que era, no? 238. Entonces, con eso ya sabíamos que era un perfil S. Ahora, para saber si es S1, S2 o S3, ya tenemos que el tirante real era 0.4. Entonces, tenemos que el tirante normal, mejor dicho, es 0.78, que acabamos de calcular. Aquí está. El tirante crítico hemos visto que era 1.49. Entonces, estamos acá al revés, ¿no? Voy a escribir bien. Entonces, nos da que el tirante crítico era 1. ¿Dónde está? 1.49. 1.49. Que es mayor al tirante normal, que es 0.78. Y este a su vez es mayor al tirante real, que en este caso era 0.4, ¿no ve? Mayor al tirante real, que es 0.4. Entonces estamos viendo que nuestro tirante es menor a toditos, estamos en la zona 3, ¿no ve? Entonces es por eso que esto va a ser un S3. Bueno, que acá lo tengo mejor escrito, ¿no? Entonces es un S3. Si se dan cuenta que está S3. ¿Alguien tiene alguna pregunta de cómo hemos hallado este S3? Rápidamente. No. Bueno, y el otro, el inciso B, todo sigue el mismo cálculo, sigue, lo único que está variando que el tirante real ya no es 0.4, ¿no ve? Sino que ya es 1. Entonces acá el tirante ya es 1, entonces el tirante ya está al medio si quieren, entonces este es zona 2, ¿no ve? Lo único que está variando es ya el tirante. Entonces, todo esto sigue lo mismo, o sea, hemos calculado, es un perfil S, el tirante crítico es 1.4, ahora el tirante real es 1, que es mayor al tirante normal, entonces, lógicamente, estamos en la zona 2, va a ser un perfil S2. Sabemos que cuando el perfil es S2, tiene que disminuir, entonces disminuye de esta manera, ¿no? Cuando se aproxima al tirante normal, lo hace de una manera asintótica.
El otro caso era un perfil S3, sabemos que aumenta. Aquí está un poco mal dibujado, pero viene aquí y de ahí de una manera asintótica cuando se aproxima al tirante normal. Este es el tirante normal. Este es el tirante normal. Entonces lo hace de una manera asintótica. Entonces, para que vean la diferencia, perfil S3 va a ser así, va a aumentar. En cambio, si fuera un perfil S2, va a disminuir, ¿no ve? Entonces, vean la importancia de saber si es un S3 o un S2, ¿no ve? Porque de entrada, si sabemos que es un S3, el tirante va a aumentar, como está acá. Si es un S, mejor es un S3, aumenta. Si es un S2, va a disminuir, como está acá. Entonces, simplemente eso les muestro para que vean la importancia de conocer el tipo de perfil que es. Y acá es otro, lo que les decía también, finalmente este ejercicio, que para este caso no importa, o sea, porque lo que queremos conocer es el tipo de perfil. Cuando veamos, cuando queramos conocer qué es este tirante 2, voy a necesitar saber si va a aumentar o disminuir. Entonces, en este caso voy a hallar el tipo de perfil, dicen, ¿no? Entonces, hallamos otra vez el tirante crítico con la fórmula. Teniendo el tirante crítico, hago la pendiente crítica y comparo. O sea, mi pendiente, ¿cuánto era la pendiente de AR? 0.0017, ¿no ven? La pendiente 0.0017, que es menor a la pendiente crítica, que este es, no, este es mayor, ¿no? La pendiente de la solera es 0.0, la pendiente de la solera es 0.0017 y mi pendiente de crítica es 0.00552. Entonces mi pendiente de la solera es menor que la pendiente crítica, entonces va a ser un perfil M de entrada. Ahora, para saber si es M1, M2 o M3, hallamos el tirante normal, porque ya tenemos el tirante crítico que hemos calculado. El tirante normal lo calculamos con la fórmula y vemos que nuestro tirante real es 5 metros, o sea que acá estamos. Ya les he dicho, la sección siempre se parte de una sección de control hacia a lo que queremos calcular. En este caso, nuestra sección de control es 5 metros porque conocemos ese tirante, ¿no ve? Entonces, ese tirante se conoce que es 5 metros, que es mayor a todito, entonces estamos en zona 1, ¿no ves? Entonces, zona 1. Como hemos dicho que era un perfil M, entonces lógicamente que va a ser un perfil M1. Entonces se sabe que el tirante aumenta hacia aguas abajo, entonces el tirante va a aumentar hacia aguas abajo. Entonces, si vemos la ejercicio, aumenta, o sea que este tirante va a ser mayor al Y1, va a aumentar esto. Entonces, Y1 va a ser menor a Y2. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, muchachos? Con esto estaríamos terminando esta parte. Si por algún motivo ya no tienen vergüenza y no quieren preguntar lo que sea, pueden ustedes revisar todo lo que hemos visto así rápidamente, ¿no ve? Y de todas maneras, en la próxima clase también me pueden volver a preguntar. Voy a parar esto. ¿Alguna pregunta, muchachos? Ningún ingeniero. Gracias, Carolina. Ya, entonces, quedaremos acá, muchachos. Entonces, cuando veamos ejercicios, ahí van a entender mucho más fácilmente cómo, que no es difícil, o sea, como han visto, para definir el tipo de perfil es muy simple, o sea, lo primero es saber hallar la pendiente crítica,
Y para hallar la pendiente crítica necesitamos conocer el tirante crítico. Y para saber qué tipo de perfil, si es, por ejemplo, M1, M2 o M3, se necesita conocer el tirante normal. Entonces, hay que conocer el tirante normal, el tirante crítico y la pendiente crítica. Y vemos cuál de los casos es y ya se sabe si es M1, M2 o M3 o S1, S2 o S3, ¿no? Entonces, si bien la demostración, todo eso es árido, sea más complejo, pero una vez que uno ya aplica es simple. ¿Ya? Entonces, véanlo con calma otra vez si quieren. Sería lo ideal que vuelvan a revisar sus apuntes. Y si tuvieran alguna pregunta, en la próxima clase me la hacen. Entonces, vamos a quedar acá, muchachos, y nos vemos en la próxima clase. Hasta luego, muchachos. Hasta luego, Hasta luego. ingeniero.